tú no fuiste mi elección. Así empezó todo esta noche. Sus palabras perforaron la oscuridad de la sala y me dejaron clavado en el sofá, como si mis piernas se hubieran fundido con la madera del suelo. El reloj de la pared marcaba la 1 de la madrugada. Afuera, un perro ladraba a lo lejos, el mismo ladrido repetitivo que a veces me ponía de mal humor, pero esta vez apenas lo escuché. Mi esposa se quedó de pie, temblando, con el cabello suelto y la respiración agitada. A través de la ventana entreabierta, entraba el aire seco de Phoenix, pero dentro de mí sentía un frío que me carcomía, un escalofrío que me recordaba que algo grave estaba a punto de estallar. Quise responderle, gritarle, preguntarle 1000 veces por qué ahora, por qué de esa manera. Pero solo pude quedarme inmóvil, sosteniendo su mirada, viendo cómo el brillo en sus ojos se apagaba. Sofía, la mujer que un día pensé que me había elegido a mí por encima de todos, ahora confesaba de la manera más directa y cruel que jamás me quiso de la forma en que yo la quise a ella. No levantó la voz, no usó insultos. Fue su calma lo que me mató más rápido. Podría fingir que me sorprendí, pero en el fondo llevaba semanas, tal vez meses, sintiendo un cosquilleo amargo en la garganta, una señal de alerta que me susurraba que nuestras vidas iban directo a un precipicio. Y aún así, cuando escuché esas palabras, se me partió algo dentro del pecho. Me llevé la mano allí, esperando encontrar un latido, un ruido, algo que me indicara que todavía seguía vivo. La noche seguía afuera, y ella me había soltado su verdad con tanta frialdad que tuve que cerrar los ojos para no romper a llorar, o peor, para no lanzar algo contra la pared. Casi como un acto reflejo, mi mano fue a mi cuello para tocar la cadena que siempre uso, la misma cadena que me regaló mi padre cuando cumplí 18 años. No tiene un crucifijo ni un dije importante, es solo una cadena de plata que a veces me recuerda que sigo atado a algo, o a alguien, aunque no lo desee. Sentí el metal helado contra mi piel, y respiré hondo, procurando no ahogarme en el resentimiento que me empezaba a cocer por dentro. No fue tu elección, repetí en voz baja, como si necesitara confirmar que, efectivamente, mi mujer había lanzado ese dardo con toda la intención de atravesarme el corazón. Ella no respondió. Vi un leve movimiento de su labio inferior, y en un acto desesperado por comprender, me levanté del sofá. El dolor en la parte baja de mi espalda surgió de golpe, llevo un año batallando con esa punzada que no se quita, un recordatorio físico de que el tiempo pasa y de que mis huesos ya no son los de un chiquillo. La miré a los ojos, busqué algo de ternura, algo que me dijera, lo siento, Carlos, no quise lastimarte, pero su rostro estaba tenso, su barbilla alzada. No era la mujer dulce que recordaba de los primeros años de matrimonio, ni siquiera la mujer que me recibió con besos cuando inauguré mi taller mecánico. Era otra persona, una que de pronto me odiaba tanto que prefería decirme a quemarropa, tú no fuiste mi elección. Afuera, las sombras se alargaban. Me acerqué a la ventana para respirar aire fresco. Veía la silueta de nuestro patio, la cerca que con tanto trabajo coloqué un verano para que nuestro hijo pudiera jugar seguro y nuestro perro no se escapara. A veces me pregunto cómo fue que llegamos a este punto, a este silencio punzante, a esta violencia contenida que parecía aguardar el momento de explotar. Tal vez fue mi obsesión por el taller y sus cuentas, quizá fue su frustración por sentirse encerrada en una rutina de madre y esposa con sueños a medio cumplir. No lo sé. Lo único que tenía claro era que ella no me había elegido. Y esa frase se me clavó en el pecho como una espina cada vez más profunda. La noche continuó y no dijimos más. Cuando cerré los ojos unos segundos, imaginé escenas que había recopilado en mi memoria las últimas semanas, la vez que encontré en su celular un mensaje ambiguo, la manera en que se arreglaba con esmero los días en que, supuestamente, iba a trabajar a la tienda de cosméticos o a la supuesta reunión de su curso de belleza. El rumor en la cuadra de que la habían visto subirse a otra camioneta. Hasta los comentarios de Dani, el vecino. Él siempre en su balcón, fumando, observando.
Ese viejo chismoso me había compartido un par de fotos por mensaje, la Mazda negra de mi esposa estacionada enfrente de una casa desconocida. El corazón me había latido con tanta fuerza cuando abrí esa imagen que solté el teléfono al suelo. Y, aún así, había preferido callar. Me tragué mi orgullo y mis dudas, como un hombre cobarde. Me decía a mí mismo que lo hacía por nuestro hijo, que no quería armar un drama que pudiera destruir lo poco de paz que quedaba en casa. Pero después de todo eso, oír de su propia boca, tú no fuiste mi elección, era como si confirmara mis peores miedos. Y ver la indiferencia en sus ojos, ese desdén, me produjo un escalofrío que me subió desde la base de la columna vertebral hasta la nuca. El resto de la noche fue un desfile de pensamientos oscuros. No pude dormir. Me quedé sentado en la cocina, viendo la llama azul del fogón, imaginándome lo peor. Mi cuerpo dolía, como si los huesos me pesaran el doble. A cada tanto, la imagen de ella con otro hombre me perforaba la mente. Una y otra vez. Me levantaba y volvía a sentarme. Tomé un vaso de agua, luego un té, luego me quedé en silencio. Sentía la lengua áspera, seca, y por dentro un hervidero de rabia que en cualquier momento iba a desbordarse. Cuando amaneció, ni siquiera me di cuenta. El sol me golpeó la cara a través de la ventana del comedor y me sobresaltó. Intenté ponerme de pie, pero la espalda me jugó una mala pasada. Lancé un quejido y me apoyé en la mesa. El dolor era real, tangible, casi tan hiriente como lo que me carcomía el pecho. En ese instante, Sofía entró a la cocina, con el cabello recogido en un moño improvisado, sin saludar, sin verme a los ojos. Como si nada hubiera pasado, abrió la alacena y sacó un paquete de café. Quise decirle algo, pero me quedé mudo. Ella también. El silencio colgó en el aire mientras preparaba el café. ¿Vas a decirme algo o no? Me atreví a susurrar. Ella se detuvo unos segundos, con la cuchara de café en la mano, pero no respondió. Luego encendió la cafetera y se marchó al cuarto sin mirarme. Quería gritarle, golpear la mesa, exigirle que me explicara, que se disculpara, que llorara, que rogara, pero me mantuve inmóvil. Sentí una punzada de autodesprecio. ¿Qué clase de hombre se queda en silencio mientras su esposa lo desplaza de su vida? Estaba tan aturdido por el agotamiento que fui como un zombi a vestirme para ir al taller. Me puse mi overol viejo, las botas, y salí de la casa sin despedirme. En el camino, el calor de la mañana me golpeó, y un pensamiento surgió como veneno en mi cabeza: ¿será verdad que tiene a otro? No era solo una sospecha, ya casi lo daba por seguro, pero necesitaba confirmarlo. Una parte de mí anhelaba que fuera todo un malentendido, que hubiera una explicación lógica. El corazón se me encogió al recordar las fotos de Dani, la Mazda negra frente a esa casa, la mirada de mi esposa en el reflejo del retrovisor. Una imagen que me taladraba la sien. Al llegar al taller, mi único refugio, me encontré con una montaña de trabajo. Tenía varios autos en fila, esperando reparaciones. Saludé a mis dos empleados y, sin humor para conversar, me puse a revisar un motor que llevaba días dándome dolores de cabeza. Me esforcé por concentrarme, pero en cuanto mis manos se ensuciaron de aceite y abrí el cofre, sentí un nudo en el pecho. Ella se va por las mañanas, dice que va a checar frenos, y en realidad. Tragué saliva con fuerza y noté cómo mi respiración se hacía más rápida. Sentía un sabor metálico en la boca. Traté de calmarme, pero el enojo me latía en las sienes. Me toqué la cadena otra vez, como si fuera un amuleto para no perder la cabeza. Con el paso de los años, uno aprende a contenerse, al menos yo siempre había creído que era un hombre tranquilo, pero aquel día me temblaban tanto las manos que tuve que pedirle a mi empleado que tomara el destornillador por mí. Así pasé la mañana, escondido detrás de capós y motores, refugiado en el olor del aceite y el metal. Pero el cerebro no paraba de arrojar imágenes indeseadas, ella quitándose el vestido, ella besando a otro, su voz diciéndole las mismas cosas que me susurraba a mí en la cama.
Me daba asco mi propia imaginación. Me decía a mí mismo que era mejor enfrentar la verdad de una vez por todas. Al mediodía, llegó un mensaje de mi vecino Dani: te tengo algo. Fue el detonante que me faltaba. Agarré el celular con las manos manchadas de grasa y sentí un hormigueo de rabia, un impulso de abrirlo de inmediato y ver lo que fuera que Dani había descubierto ahora. Entré al almacén del taller, lejos de mis empleados, y abrí la conversación. Dani me había mandado un par de fotos nuevas. Allí estaba la Mazda negra, estacionada en otro barrio, uno no muy lejos del nuestro. Luego, un acercamiento del parabrisas, se veía el cabello de mi esposa y la mano de un hombre en el volante. Me dio un vuelco el estómago. Tuve que apoyarme en la pared. Una tercera foto mostraba parte del cuerpo de ese tipo, una camisa de botones, y a Sofía inclinada hacia él, con un brazo apoyado en su hombro. Sus labios, en la foto, parecían estar a un suspiro de un beso. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El corazón me palpitaba tan fuerte en las costillas que me costó respirar. En ese instante, me di cuenta de que ya no era solo una sospecha, estaba pasando. El aire me quemaba en los pulmones. Apreté los puños con tanta fuerza que sentí los nudillos crujir. Dani me escribió: ¿quieres que averigüe más? Cerré los ojos, pensando en mi hijo, en lo que significaría arrastrar esta vergüenza al ojo público. Le contesté un seco no, gracias. Yo me encargo. Mi voz interior me gritaba que fuera directo a buscarla, que le echara en cara las fotos, que la confrontara, que la sacara de esa casa, que golpeara la puerta y le gritara al amante. Pero otra parte de mí quería calma, quería planear, quería respuestas. Me dije: contrólate, Carlos. Esto se tiene que enfrentar con la cabeza fría. Sentí un impulso de risa amarga, esa carcajada seca que uno suelta cuando el dolor se mezcla con la ira y la incredulidad. Volví al trabajo y estuve en automático el resto del día. Al caer la tarde, el cuerpo me dolía más de lo habitual. Cada vez que me agachaba, un latigazo de dolor me subía por la espalda, recordándome que no tengo 20 años. Cuando por fin cerré el taller, me quedé sentado en la oficina, con las luces apagadas, repasando las fotos una y otra vez. Por mi mente desfilaron escenas de la última década, nuestro matrimonio, los planes compartidos, las promesas. Me acordé de la noche en que la ayudé a estudiar para su examen de estética, el día que nació nuestro hijo y lo sostuve en brazos, la vez que bailamos cumbia en una fiesta familiar y reímos como adolescentes. Todo eso parecía una farsa. El cielo se oscureció. Decidí que no volvería a casa hasta que hubiera aclarado mis ideas. Manejar de noche, con el vacío que sentía, era como cruzar un desierto en la penumbra, sin saber a dónde ir. Terminé estacionándome en un bar de carretera, casi desierto. Pedí un whisky doble y me lo bebí de un trago. El ardor en la garganta se sintió casi como un alivio, una chispa que me reanimó. Luego pedí otro, y pensé en llamar a Sofía, pero no lo hice. Me pregunté si el otro hombre estaría con ella ahora, tocándola de la misma forma en que la tocaba yo. Sentí un pinchazo de celos que se convirtió en una ira sorda. Golpeé la barra con la mano, y el cantinero me miró con recelo, como si temiera que fuera a romper algo. Me controlé. Respiré. La cadena en mi cuello parecía pesar 100 kilos. Aquella noche, decidí que necesitaba pruebas definitivas, algo que ella no pudiera negar. No soy detective, pero sabía lo suficiente para entender que, si la confrontaba sin un plan, arruinaría cualquier posibilidad de exponer su mentira con claridad. Por eso, cuando al día siguiente hablé con Sofía y le pregunté de la forma más tranquila que pude: ¿vas a revisar los frenos de la Mazda otra vez? Tal vez deberías llevarla al taller, yo mismo puedo cambiarte las pastillas, y vi cómo ella se tensaba, cómo desviaba la mirada, me convencí de que el engaño era real. Noté un ligero temblor en su mano. Me dijo que no, que iría a otra parte, que tenía un contacto que le salía más económico. Mentira.
Más económico que mi taller, pensé con una mueca amarga. Pasaron unos días. Cada mañana, ella se llevaba el auto y regresaba por la tarde, con pretextos cada vez más flojos. Había mucho tráfico, me entretuve con una compañera, no encontraba la pieza. Parecía creer que yo era un idiota incapaz de atar cabos. Pero yo solo asentía y la dejaba hablar. Dani, desde su balcón, me mandaba reportes: hoy estuvieron en tal esquina, se fueron a tal restaurante. Las fotos seguían llegando. En una, mi esposa estaba de espaldas al lente, besando a ese hombre contra una pared. El vestido se subía un poco, dejando ver más de la cuenta. Sentí un nudo en la garganta que me dejó aturdido por horas. Había un componente erótico en esas imágenes que me revolvía el estómago. Era como mirar algo prohibido, algo que me confirmaba que mis manos ya no eran las únicas que recorrían su cuerpo. Cuando por fin sentí que tenía suficiente, la encaré una tarde, en la cocina. No había planes de pelear exactamente, pero necesitaba verla a los ojos mientras le preguntaba. La imaginaba negándolo todo, justificándose, llorando. Tenía listo el teléfono grabando en mi bolsillo, como si fuera un truco barato de interrogatorio. Me sudaban las palmas. Temía perder el control y soltarle un golpe o romper algo. Así que me repetía a mí mismo que debía mantener la calma. Me planté frente a ella. Noté las ojeras bajo sus ojos, el temblor en su labio. ¿Quién es?, le dije. Ella se tensó. Tragó saliva. Sus manos se aferraron al filo de la mesa. No sé de qué hablas. Por favor, repítelo, le exigí, para tenerlo en la grabación. Dime que no sabes de qué hablo. Ella lo repitió, con la voz entrecortada. No sé de qué hablas. Entonces saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Sintió que el color se le iba del rostro. ¿Ahora lo sabes?, pregunté con dureza, conteniendo un temblor en la barbilla que amenazaba con delatar mi furia. Ella parpadeó, abrió la boca, la cerró. Carlos, déjame explicarte, no es lo que parece. Ah, claro que no, Sofía, respondí con un sarcasmo que me dolió pronunciar. Repite eso también. Ella no quiso. Se llevó una mano al rostro y sus ojos se llenaron de lágrimas. Hubo un silencio denso, cortado solo por la respiración agitada de los dos. Mi espalda me dolía, como si tuviera un cuchillo clavado. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, ahogándome en un susurro. Ella no respondió, solo sollozó. Le di un golpe a la mesa con la mano abierta y ella dio un brinco. Dímelo, grité. Escuché mi propia voz y me desconocí. Nunca había gritado así, con tanta rabia y tanto dolor mezclados. Su voz salió frágil, porque estaba harta de sentirme sola. Tú, estabas siempre en el taller, nunca me prestabas atención, y Andrés, él. Y allí supe el nombre del tipo. Andrés. Un tal Andrés que se metía en mi cama sin ser invitado. Sentí un ardor en el pecho que se me subió a la cabeza. Mi respiración se hizo más pesada. Me llevé la mano a la parte baja de la espalda, donde se concentraba mi viejo dolor, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Fue la primera vez que sentí que el cuerpo me traicionaba por completo. Sentía la sangre latiendo en las sienes. Pensé en golpear algo, romper sillas, azotar las puertas. Pero me contuve. Me acordé de mi hijo, que probablemente estaba jugando en su habitación con audífonos puestos o viendo la tele. No quería que presenciara mi furia. Así que me tragué todo y mantuve un extraño control. La miré con los dientes apretados. En un arranque, le exigí que lo dijera todo, que soltara cada detalle. Quería saber cómo fue el primer beso, cómo se citaban, dónde, por qué. Una parte retorcida de mí deseaba escuchar cada inmundicia para poder odiarla sin remordimientos. Ella habló, interrumpida por sollozos. Contó que él era alguien que había conocido en un curso, que la hacía reír, que le hablaba de cosas que yo había dejado de mencionar hacía años.
Que la pasaban bien. Que se entendían. Y lo soltó así, como si estuviera hablando de una simple amistad. ¿También se entienden en la cama? Le solté, con el veneno en la lengua. Ella cerró los ojos y no respondió. Ese silencio era mi confirmación. El pecho me dolió como si me hubieran metido un puñetazo. Tuve que soltar una carcajada amarga. El famoso checar frenos no era más que la coartada para ir a revolcarse con él. Repite eso, le pedí, con un deje de crueldad. Di que te entiendes con él en la cama. Ella me miró horrorizada, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos, para. Dilo. Insistí, acercándome, sintiendo mi propio sudor en la frente. Quiero que lo repitas. No lo hizo. Se llevó las manos a la cara y se desplomó en la silla, llorando. En ese momento sentí un pinchazo de culpa, no tanto por ella, sino porque me daba cuenta de que me estaba transformando en algo que no reconocía. Pero el dolor era tal, la humillación tan grande, que necesitaba verla sufrir para saciar mi rabia. Me quedé allí, sin saber qué hacer, mientras ella sollozaba y yo respiraba como un toro enojado. Esa noche no dormimos juntos. Me encerré en la sala. La penumbra me pareció menos terrorífica que la idea de compartir el mismo cuarto con la persona que me acababa de pisotear la dignidad. Pensé en 1.000.000 de cosas, en el divorcio, en la venganza, en largarme de la casa. Se me cruzaron ideas oscuras por la cabeza. Cada tanto, sentía ese dolor punzante en la espalda, como si algo me recordara que estaba vivo a base de punzadas. Por la mente se me asomaron momentos íntimos con ella, risas, besos, caricias, y se fundían con imágenes de su cuerpo entre las manos de ese tal Andrés. Un sabor a metal me llenaba la boca. Me reí un poco, con esa risa cínica, pensando que la vida se estaba burlando de mí. Al día siguiente, hice lo que cualquiera en mi situación quizás consideraría un acto desesperado. Fui a un laboratorio para solicitar un kit de prueba de paternidad. Sí, necesitaba saber si nuestro hijo era verdaderamente mío. Ya había visto demasiados engaños en esas últimas semanas como para dar por sentado algo tan importante. El muchacho que me atendió trató de explicarme detalles técnicos, pero yo apenas oía. Mis manos temblaban mientras firmaba el formulario y pagaba el costo. Me dieron instrucciones de cómo recolectar las muestras de saliva y todo el procedimiento. Salí de allí sintiéndome como si mi vida fuera un mal chiste. Recuerdo haber conducido como un loco hasta la casa, con las pupilas ardiendo. Sofía estaba en la cocina, intentando preparar algo para comer. El ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. No pronuncié palabra. Fui directo a la habitación de mi hijo, le pedí un hisopo con la excusa de que necesitaba revisarle la boca por si estaba enfermo. Él no sospechó nada, solo cooperó con su papá. Cuando guardé la muestra y la rotulé, sentí como si el corazón me pesara toneladas. Solo me quedaba esperar el resultado. Los días siguientes fueron un suplicio. Me mantenía alejado de Sofía, hablábamos lo mínimo para coordinar lo del niño. En el taller, mis empleados notaban mi cara larga, mi humor de perros. Tenía ganas de romper cualquier cosa que se me pusiera enfrente. Para colmo, Dani me llamó para decirme que había descubierto algo más. Tu esposa puso un anuncio en Craigslist, me soltó. Al principio pensé que estaba bromeando. ¿Cómo que un anuncio? Sabes, uno de esos anuncios para adultos, con fotos. Me dijo que había reconocido un lunar en el hombro de tu mujer, el mismo que se veía cuando ella tomaba el sol en el balcón. Casi me da un infarto. Mándame la publicación, le dije, con el corazón a punto de salírseme por la boca. Cuando la abrí en mi teléfono, casi me trago la lengua. Allí estaba Sofía, con un vestido que yo mismo le había regalado, posando de manera insinuante. El texto del anuncio era breve, en inglés, algo como experienced, discreet, no attachments. Me quedé mirando la pantalla con la mano temblorosa, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Era demasiado.
¿En qué momento mi esposa había caído tan bajo? No se lo pregunté de inmediato. Esperé que llegara la noche. Cuando ella llegó a casa, ya pasaban de las 10. No quise imaginar dónde había estado. Me la encontré en la puerta, con la cara consternada, y me soltó. El jefe me despidió. Lo primero que pensé fue que tal vez ese anuncio había llegado a oídos del jefe, o que algo había pasado. No tuve compasión. ¿Y qué esperabas? Le dije con una indiferencia que casi me asustó. Te exhibes en internet y crees que no habría consecuencias. Ella abrió los ojos, horrorizada. ¿Tú le mandaste algo a mi jefe? No lo había hecho todavía, pero la idea se me quedó flotando en la cabeza como un plan retorcido de venganza. Negué con la cabeza sin darle explicaciones y subí a mi cuarto. Ella me siguió, gritándome que yo era un maldito, que la estaba saboteando. No contesté. Cerré la puerta, sintiéndome una mezcla de víctima y verdugo. Al día siguiente, conduje hasta el taller con la mente puesta en aquel anuncio de Craigslist. Las imágenes me atormentaban, esa tensión sexual con la que ella se ofrecía a desconocidos. Me mordí la mejilla por dentro hasta sentir el sabor de la sangre en mi boca. Había cruzado todos los límites de la humillación. Me repugnaba pensar que el hombre con el que se veía, Andrés, quizá era parte de ese escenario sórdido. Encendí la radio a todo volumen, intentando distraerme, pero solo logré empeorar el zumbido en mi cabeza. Luego llegaron los resultados del test de paternidad. Abrí el sobre con manos sudorosas, sintiendo que, si me confirmaban que el niño no era mío, tal vez me volvería loco de rabia. Pero el papel, en un inglés clínico, rezaba, Probability of Paternity, 99.9999%. Conclusión, You are the father. Me quedé en shock. Esperaba lo peor y resultó ser lo contrario. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y confusión. El cuerpo me tembló. Mi hijo era mío, sí, pero en ese momento me di cuenta de que la herida ya estaba abierta. Su traición seguía allí, ardiente, y no iba a desaparecer solo porque la genética me beneficiaba. Sentí un humor negro burbujear en mi interior, al menos en eso no me engañó, que considerado. Esa tarde, decidí que mi silencio y mi rabia contenida habían sido suficientes. Comencé a poner en marcha un plan de vendetta silenciosa, motivado por la misma fuerza que me desgarraba por dentro. Sin grandes escándalos ni golpes, quise hacerle pagar cada mentira, cada deslealtad, hasta que sintiera en carne propia lo que era que te arrancaran la vida pedazo a pedazo. Y lo hice de manera metódica, casi quirúrgica. Primero, vendí su Mazda. Era parte de mi taller, aunque estaba a su nombre, había detalles administrativos que me daban cierta ventaja. Falsifiqué algunas firmas, hice una transacción rápida con un cliente. Pensé, si quiere ver a su amante, que se las arregle en autobús. Ella se enteró cuando fue a buscar el coche y no lo encontró. La rabia en su cara fue indescriptible. Me gritó, me insultó, amenazó con llamar a la policía. No hice más que alzar los hombros y comentarle, con sarcasmo, que la vida era dura para quien no paga deudas. Luego envié un mensaje anónimo al jefe de Sofía, con capturas del anuncio de Craigslist. No sabía que ya la habían despedido, así que mi intención era arruinarle el trabajo. Cuando me enteré de que se había adelantado el despido, me dio igual, consideré que, al menos, se merecía que la miraran con vergüenza. También denuncié a Hacienda unos ingresos que ella no había declarado de sus trabajos de estética. Si quería tratar de ganar dinero a escondidas, que se enfrentara a las consecuencias. Lo hice todo en silencio, sin armar escenas ni darle explicaciones. Y cada vez que me miraba con odio, yo sonreía con esa mueca que ya me costaba reconocer como mía. Los días se hicieron semanas. Mi hijo notaba la tensión, y eso me dolía más que mi propio deseo de venganza. Pero la bestia que tenía dentro no se calmaba. Me seguía creciendo una furia alimentada por el recuerdo de ella con otro hombre,
por su traición y sus palabras, tú no fuiste mi elección. En los ratos libres, me quedaba en el taller, con la espalda latiendo de dolor. Miraba al espejo y no reconocía al hombre de ojos inyectados que veía allí. A veces me reía solo, con un humor negro que se me escapaba entre los dientes. Pensaba, estoy sumido en una miseria que me devora, pero al menos me desquito. No me daba cuenta de que me destruía a mí mismo también. Una noche, Sofía se quedó esperando en la puerta de la casa. Había perdido el auto, no tenía dinero, y parecía suplicarme con la mirada que le diera un aventón. Yo la ignoré, me subí a mi Teca y salí disparado rumbo a la carretera. Conduje sin rumbo. El calor de Phoenix era insoportable incluso de noche, pero por dentro llevaba un frío helado. Recordé sus gemidos cuando hacíamos el amor tiempo atrás, la forma en que me decía que yo era su todo. Imaginé la misma escena, pero con Andrés. Un escalofrío me recorrió el cuello. Me reí, una risa hueca, y pisé el acelerador hasta que el motor rugió. El dolor en la espalda me punzaba como un recordatorio de mi propia decadencia. Algunos días después, encontré sobre la mesa del comedor una nota de Sofía, tenemos que hablar. Arrugué el papel sin leer más. Pero después recapacité. Esperé a que fuera de noche, cuando el niño estuviera dormido, y la encaré en la sala. La miré directo a los ojos. Estaba más flaca, con el cabello hecho un desastre. Parecía más vieja, más frágil. No sentí compasión, pero sí una extraña náusea. Habla, le dije, sin molestia en simular cordialidad. Ella juntó valor y soltó, me voy de la casa. Pensé que sentiría alivio, pero solo sentí un vacío. Bien. Esperaba algo más de mí, quizá un ruego, un llanto. No se lo di. Bajó la mirada. ¿No piensas detenerme? Preguntó con un hilo de voz, y por un segundo capté algo de su antigua ternura. No, Sofía, respondí. Haz lo que quieras. Tú no fuiste mi elección, pensé para mis adentros, y quise escupírselo en la cara, pero me callé. La vi dar la vuelta y subir al cuarto para hacer las maletas. Sentí una punzada tan profunda en la espalda que tuve que sentarme. Mientras la escuchaba moverse arriba, no sentía el alivio que yo creía merecer. Mi corazón latía a un ritmo extraño, como si anunciara un colapso. Intenté levantarme, pero me dobló el dolor, y tuve que emitir un gruñido seco. En ese instante, me di cuenta de que mis ansias de venganza me habían llevado a un punto en el que yo también había muerto un poco. Mi cuerpo, mi alma, mi dignidad. Todo estaba hecho pedazos. Sofía salió con las maletas y se despidió de nuestro hijo, que lloró al verla. Me pedía explicaciones, pero ninguno de los dos fue capaz de dárselas. La puerta se cerró, y me quedé en silencio. Las semanas siguientes fueron un remolino de problemas logísticos, quién cuidaba a mi hijo mientras yo trabajaba en el taller, cómo lidiar con sus preguntas, cómo enfrentar a la familia que comenzaba a intuir que algo pasaba. Yo no quería dar demasiados detalles, me limitaba a decir que Sofía se había ido. Sentía un peso enorme en el pecho, y el dolor de espalda empeoró al punto de que un día, en mitad de una reparación, me quedé paralizado unos segundos, sin poder moverme. Tuve que pedirle a mi empleado que llamara a un médico. Me recetaron calmantes. La ironía no se me escapó, mi cuerpo pedía auxilio porque por dentro yo me estaba muriendo. Una noche, encendí la computadora, buscando distraerme, y me topé con el dichoso anuncio de Craigslist, el que Dani me había enviado. Ya no estaba disponible, seguramente lo había borrado. Un vacío me atrapó. Me reí con esa risa amarga que ya me caracterizaba, y me pregunté si Andrés seguiría teniendo algún contacto con Sofía. La idea me martilló la cabeza, pero me forcé a no indagar. Era mejor quedarme con mis conjeturas y mi rabia, a hurgar más en esa herida infectada. Un día, mientras tomaba café en la cocina, me llegó un correo anónimo con varias fotografías adjuntas. El remitente era desconocido, pero en las imágenes aparecía Sofía,
sin duda, bailando con Andrés en lo que parecía un bar clandestino. Se veían risas, un coqueteo evidente. Algo en mí se quebró de nuevo. Dejé el café y salí al patio, con una furia sorda en el pecho que me palpitaba como un tambor de guerra. No te importe, Carlos, ella se fue, ya no es tu mujer, está muerta para ti, me repetía, pero el resentimiento seguía ahí, voraz. Pasó el tiempo, y cada noche despertaba con la espalda ardiendo y el corazón latiendo como si me faltara aire. Me quedaba en la sala, sosteniendo la cadena que cuelga en mi cuello, preguntándome quién era ese hombre que me estaba volviendo. A veces me veía reflejado en la pantalla apagada del televisor y no me reconocía. Recordaba las palabras que mi padre solía decirme, un hombre no se quiebra. Pero yo me sentía partido en 1000 pedazos, con ganas de gritar y no poder hacerlo. Entonces llegó el día en que el abogado de Sofía contactó conmigo. Me exigía la casa, la custodia compartida, una pensión. Me reí, cínico. Después de todo lo que me había hecho, tenía la osadía de reclamar. Me reuní con un par de abogados recomendados por un conocido, y ellos me explicaron que la situación podía complicarse. Pero no tenía miedo, estaba dispuesto a pelear hasta el último cartucho. Fueron semanas de un tire y afloja legal. No iba a permitir que se llevara la casa que yo había hipotecado y pagado con sudor. Tampoco planeaba apartar a mi hijo de mí. Después de algunas negociaciones, conseguimos un acuerdo, cada uno quedaría en paz con su propia miseria. Ella se quedaría con los muebles que quisiera, excepto mi taller y la casa, y yo le daría una suma mínima de manutención para mi hijo, que al final, de cualquier manera, era mía la responsabilidad. Firmé los papeles con el corazón helado, sintiendo que esta vez, sí, era el fin. El día que vino por sus últimas cosas, noté que apenas quedaba rastro de la mujer que conocí. Solo vi una sombra, demacrada, perdida, con un par de maletas medio rotas. En su mirada había algo parecido a la derrota. Ya no me habló de Andrés, ni de nada. Yo tampoco pregunté. Se limitó a alzar la vista y decir, lo siento, Carlos. Por un segundo, vi en sus ojos el reflejo de nuestros mejores años, pero luego desapareció. Cuando cerró la puerta, me di cuenta de que se había llevado su aroma, sus fotos, hasta los adornos del árbol de Navidad que guardábamos juntos en el ático. Se llevó todo, y aún así me sentía vacío. Esa noche, la espalda casi me paralizó. Tuve que recostarme boca arriba en el suelo de la sala, con un cojín en la cabeza, respirando hondo. Sentía pinchazos en los riñones, las piernas me hormigueaban. El dolor era real, físicamente insoportable. Pero la peor punzada no venía de los huesos, venía de un hueco enorme en el corazón. Me acordé de su frase, tú no fuiste mi elección. Repetí esa sentencia varias veces, con los dientes apretados, hasta que comencé a reír como un desquiciado. Reía y me dolía la espalda, reía y sentía como si me retorcieran por dentro. Un humor tan negro que casi me revolvió el estómago. Pensé que, de tanto hervir el resentimiento, lo único que quedaba era un pozo amargo, como el café quemado que se seca en la cafetera. Las semanas pasaron. Poco a poco, me enteré de que su aventura con Andrés se había esfumado. Al parecer, él tenía otras mujeres, o se había cansado de Sofía. Dani me contó que ella andaba deambulando, buscando nuevos empleos, con mala reputación en todas partes. Que se pudra, pensé con una crueldad que me daba escalofríos. Había querido mi destrucción, y lo único que había hecho era hundir a ambos. De vez en cuando, mi hijo la visitaba los fines de semana. Volvía a casa callado, triste. Mi corazón se encogía al verlo así, pero no sabía cómo consolarlo. ¿Qué le dices a un niño cuando todo el odio del mundo se ha volcado sobre sus padres? Hubo un día en que Sofía apareció por sorpresa en mi taller. Estaba hecha un desastre, ojeras, pelo descuidado, mirada perdida. Me pidió que habláramos, que la perdonara, que intentáramos recomponer algo. ¿Por qué? Me pregunté en voz alta.
Porque no soporto más esta miseria, me dijo con un hilo de voz. Lo siento, de verdad. Quizá su arrepentimiento era sincero, quizá no. El caso es que yo ya no tenía nada para ella. La miré con una frialdad que a mí mismo me sorprendió. Llegas tarde, Sofía, contesté. Y me di la vuelta, dejándola allí, sola, en medio del ruido de herramientas y motores. Esa noche, recordé cómo empezó todo, con su frase letal, tú no fuiste mi elección. Y me di cuenta de que yo había hecho exactamente lo mismo, no la elegí después de saber su traición. La condené al ostracismo, me ensañé con su reputación, le arrebaté todo lo que pude. Sentí una punzada de algo parecido a la culpa, pero la aparté de un manotazo mental. El precio que ella pagó era el precio de la traición. No se trataba de justicia, sino de venganza, y la venganza no cura nada, solo alivia la comezón un rato. La vida siguió avanzando. Los meses me convirtieron en un hombre más callado, más cínico. El taller marchaba bien. Me esforcé en pasar tiempo con mi hijo, llevarlo al béisbol, a pescar cuando podía, llenarle la cabeza con la idea de que su padre siempre estaría ahí. Por dentro, sin embargo, yo me consumía en un dolor que no se veía a simple vista, como un ácido que corroe las entrañas en silencio. Todavía dormía con mi cadena al cuello, esa que me recordaba la herencia de mi padre, la familia, la lealtad, la masculinidad que tantas veces sentí rota. Alguna noche despertaba temblando, soñando con ella en brazos de Andrés, con su vestido subido, su lunar en el hombro. Un sabor amargo me invadía la boca, y me quedaba mirando el techo, maldiciendo mi suerte. Algunas veces pensaba en Andrés, en dónde estaría. Tal vez en otra ciudad, con otra mujer, repitiendo la historia. No necesitaba saberlo. Tampoco me importaba ya si Sofía continuaba con sus anuncios en internet o si se dedicaba a rogar por un plato de comida. Me gustaba imaginarla sentada en la penumbra, dándose cuenta de que la vida que eligió era una jaula más pequeña que la que tuvo conmigo. Sí, era cruel, pero era lo único que me aliviaba un poco el dolor, pensar que mi silenciosa venganza la había dejado sin nada. Por las noches, el alivio llegaba en forma de pastillas para la espalda y tragos de whisky. Me recostaba en el sofá y cerraba los ojos, recordando la última pelea que tuvimos en la cocina, cuando la obligué a decir mentiras frente a mi grabación. Me daba cuenta de que, en el fondo, habíamos protagonizado una lucha en la que los dos terminamos perdiendo. No había vencedores reales. La rutina me fue adormeciendo el resentimiento, volviéndolo parte de mi día a día. Despertar con el dolor de espalda, revisar la contabilidad del taller, atender clientes, ver a mi hijo y fingir que todo estaba bien. Era como vivir en un limbo. Hasta que, una tarde, me di cuenta de que la cadena en mi cuello me estorbaba más que nunca. Me miré al espejo del baño en el taller. Tenía el rostro cansado, un par de canas más en mis sienes y una expresión sombría. Tomé la cadena con la mano. Sentí el frío del metal. ¿Para qué me aferro a esto?, me pregunté. Entonces la solté. No la rompí ni la boté, pero la dejé colgada en un clavo en la bodega del taller. Salí de allí sintiendo un ligero alivio en la garganta, como si pudiera respirar un poco mejor sin ella. Esa noche, mientras me servía un té para calmar el estómago, porque ya no podía tomar tanto whisky, me acordé del día en que vi el anuncio de Craigslist, con su vestido azul, el que le regalé para nuestro aniversario. Recordé la furia, la náusea, la vergüenza. Y caí en la cuenta de que ese capítulo se había cerrado, por más marcas que hubiera dejado en mi cuerpo y en mi mente. Sí, su traición me había carcomido, pero mi venganza me había envenenado. Ambos estábamos rotos. Solo que ahora yo tenía que seguir viviendo, con mi hijo, con mis parientes, con mi taller. ¿Y ella? No lo sabía con certeza, pero no deseaba seguir rebuscando en su infierno. Yo ya tenía bastante con el mío. Apagué la luz de la cocina, suspiré, sentí la punzada en la espalda, y decidí ir a dormir a la cama por primera vez en meses. El colchón me recibió con un crujido,
como extrañado de mi presencia. Me quité los zapatos y me tapé con la manta. No estaba ella, ni su aroma, ni el ruido de su respiración. Tal vez sería así para siempre. Pero había cierto consuelo en la soledad, un silencio que, aunque hiriente, era más sincero que sus palabras falsas. Me quedé mirando el techo hasta que los párpados me pesaron. Pensé en la frase con la que todo empezó: tú no fuiste mi elección. Y en mi cabeza respondí, con una especie de risa amarga: no lo fui, pero aquí sigo, vivo, aunque sea con el corazón lleno de cicatrices. Cerré los ojos. Poco a poco, la oscuridad me envolvió. Sentí un latido firme en mi pecho y, a pesar de mi espalda adolorida, me permití flotar en esa extraña calma que precede a la tormenta que, al final, ya se había ido. Tal vez no todos mis dolores eran visibles, pero ahí permanecían, recordándome que, de algún modo, seguía siendo un hombre, roto y todo, pero un hombre que lucharía por levantarse un día más. Con o sin cadena al cuello, con o sin elección de nadie. Una parte de mí todavía ardía de rabia y pesar, pero otra, muy pequeña, me susurró que había esperanza en la mañana siguiente, en ese primer rayo de sol que, de alguna forma, volvería a golpear mi rostro para decirme que la vida seguía, aunque los restos de la traición y la venganza jamás desaparecerían por completo. Me quedé dormido sin sueños, o quizás soñé con la infancia, con el taller de mi padre, con el mar que nunca visité. Al despertar, el dolor en la espalda persistía, pero me pareció un poco menos aplastante. Tal vez, poco a poco, ese peso se iría aligerando hasta que un día descubriera que ya no me dominaba. Tal vez seguiría ahí para siempre, recordándome que hay heridas que nunca cierran del todo, pero que la vida continúa y uno aprende a sobrellevarlas. No lo sé. Lo único claro es que, cuando salí de la cama esa mañana, sentí por primera vez en mucho tiempo un atisbo de aire fresco, como si la casa hubiera respirado en mi ausencia. Pensé en mi hijo, en su sonrisa, en la forma en que él, sin comprenderlo todo, seguía a mi lado. Y me dije a mí mismo que, pase lo que pase, seguiría adelante con la pequeña dignidad que aún me quedaba. Abrí la puerta principal, dejé que entrara la luz. Sentí el olor a desierto en mi nariz, el calor que anunciaba otro día sofocante. Me dolía cada hueso, pero di un paso hacia afuera, respiré hondo y caminé hasta la camioneta para ir al taller. En mi mente llevaba el recuerdo de Sofía, de su Mazda, de sus mentiras y del amante, pero algo me decía que, aunque esa cicatriz quedaría para siempre, mi vida debía encontrar un nuevo curso. Con la espalda semiencorvada, arrastrando un poco el paso, me fui alejando de la casa en silencio. Esta vez, no tenía la cadena en el cuello, ni el veneno en las entrañas. Solo llevaba conmigo ese dolor persistente, físico y espiritual, que quizás nunca se esfumaría, pero que, de algún modo, me mantendría firme para recordar que cada paso adelante, por pequeño que fuera, me pertenecía a mí y a nadie más. Y con ese pensamiento, arranqué el motor, sintiendo que, pese a todo, al menos seguía siendo el dueño de mi propia vida.